tan amable que me dé su nombre completo. José Alberto Montes. Señor Montes, le han explicado la ley, las penas porque la ley sanciona el pacto de testimonio, ¿verdad? Sí, señor. Le pregunto formalmente si promete o jura por sus creencias y la verdad lo que sepa y le preguntemos en este juicio. Prometo. Gracias. Usted fue citado a aclarar como testigo en este juicio si le sigue a los señores Antonio Valle, Carlos Ramón Echaler, José Casimiro Fernández Carró, Juan Carlos Gerser, Luis Roca, Jorge Alberto Recaborde, Roberto Eduardo Fernando Guitián y Eduardo Antonio Mesa. Algunas de estas personas están detrás suyo, sobre su izquierda, otras no están en la sala, pero necesitamos que nos digan si respecto de todo lo que yo me nombre le comprende la general de la ley. Es decir, si usted tiene algún vínculo, amistad, enemistad, acreedor, deudo, pariente, vecino o algún impedimento para decir la verdad hoy aquí en este caso. Gracias. Doctora Aranda o Santa. ¿Qué tal? Buenos días, José Montes. En primer lugar, nos gustaría que se presente usted mismo. Bueno, mi nombre es José Montes, yo soy obrero del astillero desde el 5 de julio de 1983. Le pediría que acerque el micrófono y que nos hable de frente, así podemos escuchar. Mi nombre es José Montes, soy obrero del astillero desde el 5 de julio de 1983, hace 32 años y 2 meses que trabajo en la sección cobrería. Ingresé al sector de buques militares, un área restringida, controlada por la Marina, como eran el astillero en ese momento, y sigo trabajando en el mismo sector. Desde el primer momento que empecé a trabajar, me di cuenta que había un clima de terror todavía, a pesar de que hacía más de un año que había caído la dictadura, y eso se expresaba en el recelo que tenían los trabajadores viejos a los nuevos que habíamos ingresado, que éramos alrededor de 700, 800 que ingresamos en esos meses, porque corría una versión que entre los 700, 800 que habíamos ingresado a trabajar, había policías infiltrados, que era una práctica común de los años 70, en la cual descubrieron a una figura más emblemática, que es el más conocido, un oficial de la policía bonaerense, no me recuerdo ahora el apodo que le decían, pero se descubrió después de unos años que se hizo elegir delegado en el sector de grúas, en el sector linchero, y se había ganado el respeto de la mayoría de los trabajadores por la forma que intervenían en las asambleas. El Tuerto Mazur, me acordé, que cada vez que bajaba de la astillera, de la grúa que trabajaba él, se aglutinaban todos los obreros para escuchar sus intervenciones. Y resulta que tan buen oratorio era producto de ser un agente infiltrado de la policía que entregó a decenas de compañeros que lo seguían. Al tiempo, cuando se supo de que ya estaba identificado por los compañeros como un agente del servicio de la policía, desapareció del astillero. El clima de terror se expresaba en los comentarios de los compañeros viejos, que ya al empezar a ganar un poco de confianza, nos cuidaban a los más jóvenes. Fíjate con quién hablas, no hables con la gente de la firma blanca, son los que entregaron a nuestros compañeros, la mayoría de ellos, bueno, el sindicato entregó la lista a los compañeros, entonces fíjense con quién hablan, nosotros le vamos a decir con quién tienen que hablar y con quién no. Era un cuidado muy particular que tenían, a pesar del miedo. Y las anécdotas que están basadas, esto es lo que llevó a que en el 99 hiciéramos un trabajo para contar la historia, porque como dice la canción, si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. Y hasta ese entonces la historia que narraban los trabajadores día a día en las covachas, tomando mate, comiendo, o en reuniones sociales que hacíamos con los compañeros, giraban alrededor del terror que habían pasado, empezando desde el primer día del golpe, cuando la visión generalizada de los compañeros es que se levantaron el 24 de marzo del 76, llegaron a la puerta de trabajo y a 5 cuadras en la Plaza Belgrano ya no se podía avanzar.
y que había cola porque en esa época trabajaban alrededor de 5.000 trabajadores en planta y unos 3.000 o 4.000 en los contratistas. Y la fila de A1 que llegaba pasando la Plaza Belgrano de Ensenada, que estaba a unas 5 o 6 cuadras de la entrada del astillero, y que estaban los infantes de Marina, como personal de la empresa, que también eran en ese entonces, hasta el 2000 y pico más o menos, de la Marina, el astillero dependía de la Marina, o sea que los directores, el personal jerárquico lo designaba directamente la Marina. Contaban que los padecimientos que sufrían los compañeros empezaban desde el momento que vieron delante de los 5.000 trabajadores haciendo cola de 5 o 6 horas para poder entrar, como los que tenían identificados los amarraban, los encapuchaban y los tiraban como bolsa de papa a los camiones de la infantería de Marina y desaparecían los compañeros y no se sabía más nada. Algunos compañeros tuvieron la suerte de poder ser legalizados. Contaban los compañeros que no se podían andar en pareja. Si veían a los dos charlando, ya se le armaban un infante a preguntarle qué es lo que estaban charlando. Que los marinos con fusiles caminaban por los cofres en el vestuario en los momentos de que entraban los compañeros para cambiarse, para empezar a trabajar. Caminaban los marines en las taquillas, que son los cofres de doble fila que había en el vestuario. Imagínense la cantidad de cofres para 5.000 trabajadores, todos infantes de marina armados, recorriendo las taquillas por arriba del techo de los guardarropas, mientras los compañeros se cambiaban. Y cuidado que si alguno, y de vez en cuando hacían operativos que obligaban a llevar a los trabajadores al vestuario, los obligaban a abrir su guardarropa, y si encontraban algún volante, alguna agrupación política o sindical que tuviese alguna declaración, los llevaban inmediatamente posados delante de todos los compañeros que tenían la desgracia de tener algún material de ese tipo. Pero para poder entender esta situación del astillero, habría que hacer un poco de historia en relación a que no se puede entender tanta hazaña con los trabajadores del astillero en la fábrica que más desaparecidos tienen. La historia oral narrada por los propios trabajadores demuestra y dice recientemente que hubo más de 110, 120 compañeros desaparecidos, pero hay solamente identificados alrededor de 40, 44 compañeros, porque el resto de los trabajadores desaparecidos, su familia se fue, producto del terror impuesto en la zona, se fue de la región y no hubo forma de poder contactarlos para verificar la identidad de los compañeros desaparecidos. ¿Por qué digo que hay que hacer un poco de historia? Porque el astillero fue parte de una tradición histórica de lucha y de combatividad en defensa de sus reclamos, de sus reivindicaciones. El astillero hasta el día de hoy tiene un convenio colectivo de trabajo conquistado con la lucha desde los años 60 en adelante, que yo siempre digo que casi una muestra para arqueólogos, porque debe ser el único o uno de los pocos convenios homologados en el año 75 que aún mantiene vigencia, y esto no es por un regalo o una concesión graciosa de los gobiernos de turno o por el gran papel jugado por la burocracia sindical en esa época, sino producto de la lucha y la combatividad que se llevaron siempre adelante a los trabajadores del astillero. Ya en los años 60, 69, infantes de marina como estos que están acá atrás, estaban permanentemente dentro del astillero. Cada vez que había alguna asamblea y se cortaba alguna medida de fuerza, eran sacados coletazos con bayonetas, empujados, y paraba la fábrica 1 o 2 días hasta que evitaban la medida de fuerza. Pero eso tampoco pudo evitar que la combatividad del astillero decayese. Vino el 75 y el astillero fue uno de los sectores que estuvo a la cabeza de una organización que se llamaba en el movimiento obrero las coordinadoras zonales. En esas coordinadoras se nucleaban, por ejemplo, los trabajadores, los delegados, los activistas de las distintas agrupaciones que eran opositores a la burocracia sindical que conducían los gremios en esa época.
se nucleaban en una cancha de fútbol y se reunían los delegados y nucleaba la Coordinadora Sur, Astilleros de Santiago, Propulsora, YPF, la Metalúrgica de La Plata, el frigorífico y hasta fábricas o empresas de la zona de Florencio Varela. Era el radio que abarcaba la Coordinadora de la Zona Sur y que organizaba medidas de fuerza a pesar de las tensiones de los dirigentes sindicales y de la oposición de los dirigentes sindicales que algunos sectores pactaban con la dictadura en esa época o pactaban con los gobiernos de turno, en este caso con el gobierno peronista que estaba en ese instante antes del golpe del 76. Llegó a estas coordinadoras, se nucleaban no solo en zona sur, sino en zona norte y en zona oeste, con las mismas características. Entonces eso es una muestra de la combatividad. Y quizás desde el punto de vista histórico habría que remontarse al 55, cuando se mantienen los cuerpos delegados y al golpe del 55 intenta desmantelar la organización obrera, sobre todo la organización de base. La historia del astillero está basada en una herramienta conquistada por la lucha que es el cuerpo delegado por sección, en la que se elige un compañero delegado cada 50 trabajadores. Eso durante toda la época de la dictadura, las distintas dictaduras de los 60 para acá, fue un intento de querer quebrar esa organización de base, pero jamás lo pudieron lograr. Solamente en la época sangrienta, de la dictadura del 76, con el costo de vida de los miles de compañeros desaparecidos, lograron impedir que funcionaran hasta la caída de la dictadura en el 82. Pero al poco tiempo, en 1 o 2 años, se logró la recuperación de la organización de base, que era fundamental. Porque, como decía un viejo trabajador del astillero, le preguntaron en una entrevista: ¿por qué defienden tanto a los delegados ustedes? Porque el delegado está con nosotros trabajando día a día. Si lo necesitamos, tenemos algún problema, alguna reivindicación, estirá la mano, lo agarrás al delegado y le decís: vení, vamos a hacer asamblea, vamos a discutir qué es lo que necesitamos y qué medidas de fuerza tomamos para llevar adelante nuestra reivindicación. A los dirigentes del sindicato no lo encontrás, tenés que ir a buscarlo afuera, y si cuando vas a encontrar, por lo general no lo encontrás. Y si lo encontrás, siempre están en contra de llevar adelante alguna medida que discuten los trabajadores en su sector. Entonces esa organización de base, que es una conquista no solo del astillero, sino una conquista organizativa del conjunto de la clase obrera a nivel nacional, es ahí donde se puntualizó la voracidad, la ferocidad de la dictadura militar, tanto en los años 60 como en la del 76. Por eso no es casual que la mayoría de los compañeros, los más de 100 trabajadores del astillero, la mayoría eran activistas, pues eran muy pocos los que no tenían una actividad sindical, pero militaban en alguna organización política, social o sindical de esa época. En ese sentido nosotros intentamos reflejar eso porque no queríamos de que todas las historias, la rica historia de los padecimientos que habían pasado los compañeros quedasen en el olvido y no estuviese reflejado en ninguna parte. En el 99 sacamos un libro que narra la historia por los propios trabajadores del astillero Río Santiago. Y a los 30 años del golpe hicimos también un nuevo folleto tratando de reflejar la verdadera situación, la verdad, porque en la Argentina, después de la caída del golpe, hubo 3 relatos. Uno que hablaba de la responsabilidad de la dictadura, que se expresó en el nunca más. Después vino otra versión en la que reivindicaban a las organizaciones guerrilleras. Yo no tengo la intención de polemizar, no si era correcto en esa posición, pero era un segundo relato. Y después el tercer relato, invocado por este gobierno en los últimos 10 años, de que había una guerra entre dos sectores, los fratricidas militares que se le había ido de la mano y la oposición expresada a la guerrilla. Y nosotros los obreros opinamos o de la organización que yo trabajo política y sindicalmente, opinamos que había un cuarto relato, que es expresado por los propios trabajadores, que demuestra o intenta demostrar que la verdad de lo que hubo acá no fue que se le fue de la mano a personajes como los que están acá atrás, responsables
de algunos de los compañeros desaparecidos, de algunos de los asesinatos. Pero los verdaderos responsables no son los que están acá, que están siendo enjuiciados en este acto, sino hay un responsable directo que fue el imperialismo a través del Plan Cóndor, que fue para toda la región. Por eso no es casualidad que los golpes no solamente fueran sangrientos en la Argentina, fue sangriento en Chile, fue sangriento en Uruguay, fue sangriento en todos los países donde hubo resistencia a los planes de ajuste de esa época. Y no es casual que también surgiera la AAA, que fue la predecesora de lo que marcaba el camino de lo que venían, de los cientos de compañeros asesinados, dirigentes obreros, activistas sindicales, destacados dirigentes de las distintas fábricas combativas que presentaban los planes de esa época. El Rodrigazo fue una de las movilizaciones más grandes que hubo en nuestro país y no surgió por decisión de las cúpulas sindicales. Fue impuesto por las coordinadoras de zona norte, de zona sur, de zona oeste, a través del trabajo de base que impulsaban el rechazo a los planes de ajuste de esa época encabezados por el ministro de Economía, Celestino Rodrigo. Y la movilización que terminó conocida históricamente como el Rodrigazo, Plaza de Mayo, reunió a más de 200.000 personas, que lo obligó a la renuncia de Celestino García, a la renuncia de López Rega, el responsable de la fundación y el funcionamiento de la AAA, y después de eso vino el golpe. Entonces, en ese sentido, yo lo que quiero señalar acá es que no hubo una guerra fratricida, no hubo una guerra entre dos ejércitos, no hubo un sobrepasarse por las tareas que estaban encomendadas a las gloriosas Fuerzas Armadas, que dicho sea de paso, esta fuerza, la Marina, que es tan valiente para asesinar y torturar y hacer desaparecer a los compañeros del astillero, particularmente, fueron unos cagones en la guerra de las Malvinas, porque fueron los primeros que salieron con las patas entre las colas, en vez de enfrentar al enemigo, al imperialismo de esa época. Y lo que sí hubo es un plan que viene desde el 55 en adelante para fijar un periodo de la historia de lucha de la clase obrera argentina, intentar imponer por la fuerza los planes de ajuste, como lo vienen haciendo todos estos años. Por eso la dictadura fue tan sangrienta, por eso hubo tanto ensañamiento con los trabajadores del astillero, que vuelvo a reiterar. Hay más de 100 y pico de compañeros desaparecidos. No hemos podido en estos años determinar la cantidad fehaciente de trabajadores desaparecidos, por lo que les comentaba al principio, de que sus familias se retiraron de la zona obligadas por la difícil situación que atravesaban. Entonces, yo creo que esa tradición de lucha del astillero se sigue reflejando en la actualidad, o se reflejó en los últimos 20 o 30 años, de las cuales sí yo fui parte activa de ese proceso, que fue la lucha contra la privatización, fue la combatividad, contar con un cuerpo delegado de base por sector, como el que tiene el astillero, que es una de las pocas empresas de la zona que tiene un cuerpo delegado de base por sector, con compañeros que se eligen en cada sección de acuerdo a la cantidad de trabajadores, uno cada 50 delegados, llevó a que en el astillero hubiese cuerpo delegado de 70, 90 delegados titulares y un 50, 60 delegados suplentes. Y ese fue siempre el corazón donde se sostenía la lucha. Y esa fue la herramienta organizativa más importante que tienen los trabajadores del astillero, la que nos permitió en los años 90 librar una batalla, no ya contra los militares, no ya contra la desaparición de los compañeros, pero sí con un nuevo intento del neoliberalismo que intentó liquidar al astillero Río Santiago para transformarlo en un taller naval, intentando hacernos desaparecer, no físicamente, pero sí desde nuestro puesto de trabajo, donde ofrecimos durante muchos años, desde los 90, 89-90, que empezó el plan de intentar privatizar el astillero, hasta el 96-97, producto de enorme lucha, en la que hicimos de todo. Marchamos todas las semanas a Capital, luchábamos permanentemente para recuperar el trabajo. Nos tuvieron 2 años sin trabajar con el intento de desmoralizarlo. El astillero parecía la colonia Monteroca, porque estábamos a las 6, 7 de la mañana
y nos íbamos a las 3 de la tarde y lo único que hacíamos era dar vueltas en el predio del astillero porque no nos daban trabajo intentando desmoralizarnos, pero no lo lograron. No nos desmoralizó la dictadura, no nos desmoralizaron los asesinos como estos que están acá atrás, tampoco nos va a desmoralizar un intento neoliberal. Por eso el astillero hoy está abierto y de 1.100 trabajadores que tenía la planta en los años 90, donde libramos la dura lucha contra las privatizaciones, hoy somos 3.700 trabajadores con el astillero reactivado. Y creo que ese es el mejor homenaje a nuestros 100 y pico de compañeros desaparecidos del astillero que luchaban en ese momento por las reivindicaciones, por los reclamos, por la mejora de las condiciones de trabajo. Seguimos sosteniendo esa bandera en alto y es el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestros compañeros desaparecidos. Que llevaron adelante, que estuviste relatando, con respecto al rol que jugaron las patronales y la burocracia sindical puntualmente, y se han logrado identificar quienes han sido dirigentes responsables. La historia oral que transmitieron los compañeros, como dije al principio, desde el primer momento nos decían: cuidate de los miembros de la Azul y Blanca, porque son los que colaboraron con la dictadura militar, son los que hicieron la lista, y nombraban a cada uno de los miembros que ellos consideraban que habían entregado a los compañeros. También los compañeros contaban verdaderamente cómo iban a buscar, y había nombres de compañeros que solamente estaba en el caso, no me acuerdo ahora el compañero que fue secuestrado, que llegan a la casa con un tipo, llegan los milicos, los infantes del BIM 3, la policía, con un tipo encapuchado que entra en el pasillo que vivía en el fondo, el compañero, y abre la puerta y sale y le pregunta: ¿es este Juan Pérez, por decir un nombre, que no me acuerdo cuál era el nombre del compañero? Dice, y tenía un apodo que solamente un dirigente sindical se lo decía, que trabajaba en su sector. Y este es el turco, porque no me acuerdo del apodo, este es el turco. Y él dice que su compañero no desapareció después que tuvo la suerte de ser detenido y después liberado. Contaba a los viejos compañeros, dice: a mí el que me entregó el fulano de tal, porque era el único que me decía ese apodo, y lo trajeron, era un tipo alto como era él, encapuchado, que distorsionó la voz, pero ese es el turco, y ese burócrata es el único que decía. Y la prueba de la complicidad de la burocracia sindical de la Azul y Blanca, que el ruso Jorba, que era el secretario general del sindicato de arte nacional, surgido del astillero Luis Santiago, después de perder el sindicato a mano de la Verde en el año 84 en las elecciones sindicales, termina designado como asesor en el Ministerio de Defensa en el área de la Marina. No sé si vive o no el ruso Jorba, pero si vive, está cobrando sueldo como funcionario asesor de la Marina en el Ministerio de Defensa. Digo eso para que no haya dudas en relación al rol de traidor y entregador que jugaron los burócratas sindicales de la Azul y Blanca. Y por último, usted hizo referencia a las coordinadoras y cómo funcionaban. ¿Podría especificar con más detalle cuáles eran los lazos de solidaridad que existían entre las diferentes fábricas y empresas de la región de Berisso y Ensenada? Era un funcionamiento absolutamente democrático, opuesto a las conducciones de los distintos sindicatos que pertenecían a las distintas empresas, los trabajadores de las distintas empresas de la zona, en el caso de Propulsora, OFA y otras empresas metalúrgicas que eran los baluartes del sector metalúrgico en la coordinadora, hacían reuniones abiertas en las que se discutían distintos problemas. Empezó siendo como una manera de autodefensa, en el sentido de que cada vez que había algún ataque expresado en despidos de delegados o activistas,
se discutía en esas coordinadoras, se llevaba a cada uno de los lugares de trabajo que componían la coordinadora, se hacían asambleas y se votaban medidas comunes que llevaban adelante en todas las fábricas que integraban la coordinadora. Después se transformó ya no en una herramienta de autodefensa, sino en una herramienta para llevar adelante reclamos comunes, que eran las condiciones de trabajo, las condiciones salariales, las negociaciones por los convenios, que la mayoría fueron liquidados después de la dictadura militar del 76, pero el funcionamiento era absolutamente democrático. Se reunían en el estadio de fútbol donde se juntaban 5 o 6 mil activistas, delegados, miembros de distintas agrupaciones que debatían en forma absolutamente libre, democrática, y tomaban decisiones en forma soberana que eran ratificadas en las asambleas de cada uno de sus lugares de trabajo. Esto en todas las coordinadoras, tanto de la zona norte, de zona sur y zona oeste, que en última instancia fueron las que impusieron la huelga general. No fue la burocracia sindical, la CGT, la que impuso el llamado a la huelga general cuando fue el Rodrigazo en el año 74. Cuando se hizo la movilización que terminó echando a López Rega y a Rodrigo, a Celestino Rodrigo, que es conocida como Rodrigazo, donde hubo más de 200.000 trabajadores que obligaron a los dirigentes sindicales a convocar esa huelga. Por eso después terminaron, una vez que se produjo la renuncia de Celestino Rodrigo y de López Rega, dijeron que había que parar con las medidas de fuerza porque estaba el gobierno en una situación muy difícil y que había que parar con las medidas de fuerza porque perjudicaba al gobierno. Lo que es una muestra, confirmando por la negativa, de que la medida de fuerza impuesta, expresada en la huelga general que liquidó el Rodrigazo, fue impuesta desde abajo a través de las coordinadoras zonales que participaban e impulsaron esa medida. ¿Quieres agregar algo más? Bueno, reiterar que la tradición de lucha no solo del astillero y de la zona, sino del conjunto de la clase obrera argentina, que se expresa en la resistencia peronista, en el cordobazo, en las coordinadoras, en la lucha contra las coordinadoras después de la vuelta de Perón, que era el único que podía intentar frenar esa ofensiva obrera, pero tampoco pudo lograrlo. Está expresada en la continuidad de las distintas luchas que se expresan hoy en el movimiento obrero, resistiendo los planes de ataque, sobre todo los despidos. Y por último, si no hay más preguntas. No, ¿alguna pregunta más? ¿Las partes? Doctor Barreiro. Solo una, señor presidente. Buenas tardes, señor Montes. Buenas tardes. Nos dijo que el 5 de julio de 1983 empezó a trabajar en Astilleros Río Santiago. Con anterior a ese periodo, ¿dónde trabajó? ¿Nos puede contar algo al respecto? Y eso lo deben tener los informes del Servicio de Inteligencia de la Marina, probablemente. No, bueno, pero la pregunta del defensor es... trabajaba en mi profesión canista en distintas fábricas por agencia, en distintas fábricas, en Noel, en fábricas metalúrgicas, en distintos lugares. Al trabajar por agencias, los periodos de trabajo eran cortos. ¿Algo más, doctor? No, muchas gracias. Bueno, sí, ¿quería agregar algo, señor Montes? Sí, si me permite, quisiera leer los nombres de los compañeros desaparecidos del astillero. Sí. Carlos Esteban Alayes. Presente. Gringo Jorge Omar Astudillo. Presente. Diego Leonardo Arias. Presente. Jorge Raúl Artuch. Presente. Juan Carlos Arriola. Presente. Armando José Bautista. Presente. Pedro Ramón Benítez. Presente. Juan Carlos Blasetti. Presente. Negro Roberto Eduardo Bonín. Presente. Mario Guillermo Cavazzi. Presente. Simón Pedro Campano. Presente. Hugo Daniel Garciolio. Presente. Juan Ramón Cascallares. Presente. Miguel Ángel Casiana. Presente. Eduardo Luis Crema. Presente. Cosme Denuncio. Presente. Ricardo Mario Díaz. Presente. Mario Oscar Gallego. Presente. Héctor Rolando García. Presente. Jorge Carrio Campo. Presente. Alberto Gustavo Jamilis. Presente. Tili Matilde Ixison de García. Presente.
Buen día, José Luis Lucero. Presente. Catalino Martínez. Presente. José Manuel Ferreiro. Presente. Jorge Néstor Morán. Presente. Monteagudo. Presente. Héctor Amílcar Morán. Presente. Pato Mario Luis Noriega. Presente. Ricardo Alberto Luez. Presente. Rubén Omar Padini. Presente. Carlos Alberto Pacero. Presente. Ángel Mario Pineda. Presente. Jorge Máximo Real. Presente. Leonardo Zampayo. Presente. Juan Carlos Siles. Presente. Héctor Simec. Presente. Miguel Ángel Soria. Presente. Pablo Daniel Telo. Presente. Jocho Bando Valdés. Presente. Del Camino Compañero Desaparecido. Presente.